Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva catequesis el día de hoy desde la parroquia de San Justin. Hoy me acompaña la hermana Josefina, nomás que no le gusta salir en cámaras, pero el Señor hoy me ha querido bendecir con alguien que me ayudará a leer las Escrituras. Así que hoy el Señor nos da un mandato: vayan y preséntense con los sacerdotes. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos permites tener. Te pedimos que podamos asistir a la misa para tomar tu cuerpo y tu sangre. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Okay. Vamos a escuchar el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿dónde han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Y así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos da a conocer a nosotros que en aquel tiempo la lepra era una enfermedad contagiosa que solamente podía ser sanada a través del Señor, a través del sacerdote también. Hoy este mundo contaminado de esa lepra, por el orgullo, por la vanidad, por la soberbia, por el odio, por el rencor, por la prostitución, por tantos males que hoy atacan a esta sociedad, por haber olvidado la palabra del Señor. Y por eso hoy el Señor, para nosotros los católicos, creyentes, obedientes y justos hacia el Señor, Él nos da un mandato. Pero que si nosotros no queremos obedecerlo, continuaremos viviendo con esa lepra hoy en nuestros días. ¿Cuál es la lepra que hoy nosotros tenemos? La que no nos deja seguir al Señor. Por eso hoy el Señor nos habla a nosotros y nos dice en el versículo 13, esos leprosos que fueron al encuentro del Señor reconociendo su pecado, su enfermedad, para que el Señor los sanara, le decía: y gritaban, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esa es la gran misericordia que tiene el Señor para nosotros.
Pero si nosotros no queremos ir al Señor, a nuestro Dios, pues continuaremos viviendo en el pecado. Porque veámoslo lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. En Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Miren, el trabajo que hoy nosotros hacemos es llevar la palabra del Señor a través de las Sagradas Escrituras, porque no es enseñanza de nosotros los hombres, sino es enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que en el paso de la tierra que Él tuvo, nos fue enseñando cómo nosotros debíamos de vivir y compartir y convivir con el prójimo. Por eso el Señor hoy nos dice a nosotros: la enseñanza de Dios la aceptaron no como enseñanza de hombres. Para aquellos hermanos que enseñan a su manera, sin llevar lo que dice la Escritura, están dando una enseñanza de hombres. Pero para los que enseñen la palabra de Dios, tal y como es, sin adulterarla, entonces Él realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Por eso a esos hermanos que enseñan diferente, mañana cuando se muera, tendrán que responder ante Dios. Si no, véalo cómo lo dice 2 de Corintios 4:1. 2 de Corintios 4:1. Ese es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios. Este ministerio, a través de la aprobación de nuestro sacerdote Paul y del diácono Gilberto, me ha dado la oportunidad de salir y anunciar el Evangelio. Pero que no es mío, sino que es de Dios. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuando la palabra de Dios, manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Y por eso hoy no puedo callarme o dar a conocer a un Cristo falsamente en mi persona, a que yo no viva el Evangelio. Y por lo mismo es que hoy ustedes me ven que uso las Sagradas Escrituras para compartir estas catequesis. No le pongo palabras mías, porque no viene de mí, sino viene de nuestro Señor Jesucristo, quien nos lo ha dejado a través de los apóstoles. Hoy, en nuestros días, podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, pero que tiene que ser con la verdad, no refutando o cambiando lo que diga el Evangelio, obedeciendo a ese mandato que decía Lucas 17:14. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Por eso hoy yo sé que a muchos les cuesta escuchar la palabra del Señor, porque queremos seguir viviendo el Evangelio según nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Pero el Señor
hoy nos lo dice. Entonces volvemos al Evangelio de Lucas 17, 11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines de entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Fíjese lo que ellos le gritaban, que tuviera Jesús compasión de ellos. Entonces, vea lo que les dice el Señor. El Señor quiere tener misericordia con nosotros, pero que tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Siga. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Entonces, ¿por qué hay hermanos que enseñan diferente? Que no se confiese con un sacerdote, sino que confiésese directamente con Dios o en la esquina de su casa. Esa enseñanza diabólica que enseñan los protestantes, los evangélicos, van en contra de Dios. Porque aquí el Señor claramente nos está diciendo que vayamos y nos presentemos al sacerdote. Queremos tener la misericordia del Señor. Queremos ser libres, sanos de la lepra en nuestra vida de hoy. Tenemos que ir a la confesión. Sencillamente, tenemos que ir a la confesión. A cambio, vea lo que nos pasa por ir a la confesión en el 19 del mismo Evangelio, Lucas 17, 19. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces, es de fe, es de creerle al Señor. Recuérdense, Hebreos 11:1 en adelante, la fe es lo que se espera, es la certeza que se obtendrá. Es de fe de ir, de que a ir al sacerdote, nosotros estamos yendo a ese sacerdote que el mismo Señor Jesucristo instituyó esa noche tan especial que es el Jueves Santo, donde instituye al sacerdote y le da ese poder para poder perdonar esos pecados. Pero nuestra falta de fe nos cuesta. Como dice hoy la primera lectura de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo al 14, versículo 14. Segunda de Reyes 14 al 19. Aquí habla acerca de Eliseo sanaba a Naamán. Naamán era un rey, un hombre poderoso en aquel tiempo, que se había enfermado, tenía lepra, estaba incurable, quería sanarse, pero él supo de Eliseo. Y entonces mandó cartas a Eliseo para que él hiciera sacrificios, holocaustos por él. Y vea lo que le dice Eliseo, un enviado de Dios, un hombre de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que predicaba lo que el Señor le había mandado a decir. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Eliseo, que era el profeta en ese entonces. Sí. Y después de eso, su carne se volvió como la carne de un niñito. Estaba sano. Entonces, vea, cuando nosotros somos obedientes y vamos al sacramento de la penitencia, conseguimos la sanidad espiritual de nuestra alma y quedamos sanos como unos niños. Por eso la importancia de obedecer y obtener nuestros sacramentos dentro de la Santa Madre Iglesia Católica. Pero que si nosotros no queremos, entonces seguiremos viviendo con esa lepra en nuestra vida.
Siga. Entonces se regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes entró en su casa y se presentó ante él. Ahora dijo, sé que no hay más Dios que toda la tierra que el Dios de Israel. Entonces, eso pasa. Cuando nosotros vamos al sacramento de la penitencia, solamente a través del sacerdote es que logramos la absolución de nuestros pecados. Porque es el mismo Señor Jesucristo que lo instituyó para nosotros, para nuestra salvación, para tener misericordia del Señor. Siga. Acepta pues este presente de parte de tu servidor. Eliseo le respondió, por la vida de Yahvé, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y esa es una de las razones que ningún sacramento se debería de cobrar dentro de la iglesia, porque es gratuitamente, y hay de aquellos hombres que reciben dinero, que ustedes ya saben quiénes son, esos falsos pastores, que se hacen llamar pastores, pero que no lo son, pero que piden su diezmo. Y la palabra del Señor y los sacramentos con los que el Señor nos enseña para obtener misericordia de Él, deben de ser gratis. Siga. Y el otro insistió para que aceptara, pero él se negó. Entonces Naamán le dijo, muy bien, pero me gustaría al menos que dieras a tu servidor un poco de tierra para cargar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá más sacrificios o holocaustos a otros dioses, sino solo a Yahvé. Bueno, entonces, cuando en adelante nosotros somos perdonados por nuestros pecados, debemos de permanecer dentro de la Santa Madre Iglesia Católica, como hijos obedientes. Pero a veces nuestra rebeldía nos hace dudar y pecamos porque no sentimos esa paz en nosotros. Entonces nos dejamos engañar por los falsos pastores, diciendo de que los sacerdotes fueron anulados, quitados y que solamente, pero vamos a descubrir que dentro del Antiguo Testamento el sacerdote, este era su trabajo. Levítico 5:5. En Levítico 5:5 Levítico 5:5. Escuchemos. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Ahí está la importancia de ir a nosotros a la confesión. Sí. Luego, como sacrificio de preparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces solo el sacerdote tiene ese poder. Ningún pastor evangélico tiene el poder para poder perdonar pecados. Por eso esa enseñanza que ellos dan, confundiendo y engañando al cristiano, diciendo que se tiene que confesar directamente con Dios, o en la esquina de su casa, o de su cuarto, o en la orilla de un palo, es una enseñanza diabólica. Porque el Señor nos enseña que debemos de ir al sacerdote, como lo dice Levítico 16:32. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Es el sacerdote el que hace la expiación de nuestros pecados, el que nos da la absolución en la Santa
esta misa, cuando se comienza la misa, hacemos el perdón de los pecados. Pero que también cuando vamos al sacramento de la penitencia, ahí es donde el sacerdote nos da la absolución de nuestros pecados a través del Espíritu Santo, que el Señor le ha dado ese poder para hacerlo. Entonces, esto es en el Antiguo Testamento. Ahora veámoslo, cómo es que está el sacerdocio dentro de lo que es el Nuevo Testamento, que sería San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. San Juan 20, 21. Ahí está. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Y esa paz la vamos a obtener a través de ir a la confesión. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esa fuerza que nos da para poder vivir una vida de gracia. Sí. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Entonces, para los creyentes en el Señor debemos de ir a la confesión para que esos pecados que tengamos nos sean liberados. Pero para los protestantes que no se quieren confesar, que no van al sacerdote porque su falso pastor les ha enseñado que no deben de hacerlo, que no deben de creer que ese es un invento de la Iglesia Católica y que eso no está en el Nuevo Testamento, ahí está claro. En San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23 dice que tenemos que ir y que ahí nos van a absolver nuestros pecados. Pero recuerde, es de fe, es de creerle al Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros nos dejamos engañar por otros hermanos que dicen que siguen al Señor, que son cristianos, que ya son salvos, pero que no obedecen lo que dice el Señor? Por eso Lucas 6:46 les dice y les claramente: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les diga? Porque ha pasado muchos católicos que han abandonado la fe y yéndose a una secta protestante por desconocimiento, por la pereza espiritual. Porque vea qué pasa con esos hermanos que hoy se han ido. En Lucas 8, 12, vea lo que dice el Señor. Aquí en San Lucas 8:12 nos habla acerca de la comparación del sembrador, de la semilla. Pero en el versículo 12 nos dice: los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Han escuchado la palabra, pero no la obedecen, no le hacen caso al Señor de que tenemos que ir al sacerdote. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Y eso han hecho los pastores evangélicos. Le han arrancado la palabra al católico y lo han engañado, vendiéndoles una salvación falsa. Porque el Señor es claro en decirnos de que es el diablo el que les quita la palabra para que no crean y no se salven. Por eso, hoy el Señor nos manda a nosotros, como dice 2 de Corintios 5:18. 2 de Corintios 5:18. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Ahí está. Entonces, de manera que no es invento de la Iglesia Católica, no es invento del cura, sino que es el mismo Dios que dice que Él lo ha dado, que todo proviene de Él y que les da esa potestad para que puedan dar
esa reconciliación con el Señor. Entonces, veamos lo que son los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica hoy en nuestros días. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Es el mismo Dios que nosotros, cuando acudimos a la confesión, es el mismo Jesucristo. Es de fe. Sí. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Ahí está. Entonces el sacerdote, cuando él nos absuelve de nuestro pecado, no nos dice, yo soy el sacerdote y yo te voy a absolver. No, él dice que a través del Espíritu Santo se nos perdonarán los pecados. Eso es lo que nos ha dejado el Señor. Y por eso, volvamos entonces al Evangelio de Lucas 17, 13. Y gritaban, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Entonces, hoy, si el mundo se diera cuenta y pidiera esa compasión al Señor, les aseguro que todos viviéramos en paz. Hubiera humanidad, hubiera amor entre nosotros, no estuviéramos con estos suspensos de vida, de guerras, de hambruna, de todos estos desastres que hoy vemos, que la misma naturaleza a la cual nosotros mismos hemos destruido, hoy nos pasa la factura por no amar lo que el Señor había hecho para nosotros. Siga. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Por eso, si tú eres hoy un cristiano, católico creyente, ¿por qué no te has confesado? ¿Por qué dudas de la confesión? ¿Por qué no crees que a través del sacerdote el Señor te puede liberar, te puede sanar? Pero cualquiera dirá, pero es que es un hombre pecador. Nosotros lo podremos juzgar como el hombre pecador, pero ante Dios es el único que nos representa ante el Señor. Y que no importa que uno se sienta más importante que otro, o que sea el presidente, no tiene el poder para perdonarnos. Pero el sacerdote al que el Señor ha dejado, él sí. ¿Queremos sanarnos de la lepra? Pues vayamos al sacerdote. Vea cómo dice Hebreos 5:1. Todos somos sacerdote. Todos somos sacerdote, es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. No todos podemos ser sacerdotes. Por eso dice el Señor, claro, tomado, escogido, elegido, que nos va a representar delante de Dios. ¿No ves que cuando vamos a misa, el que habla es el sacerdote? Aunque los protestantes se pasen gritando, solo el sacerdote es el que habla. Tontos, ¿no han leído que dice que solo es el sacerdote que nos representa delante de Dios? Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Por eso Él está ofreciendo esos dones, esos sacrificios. Ofrece el cuerpo de Cristo en el altar por nosotros los pecadores. Siga. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Pues sigue siendo humano como nosotros, se enferma, ríe, llora, tiene hambre, nos entiende. Por eso fue tomado dentro de los hombres. Siga. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. También por sus pecados de él. Los sacerdotes también se confiesan y ofrecen ese sacrificio por todos. Siga. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios
como lo fue Aarón. Entonces nadie. Entonces, ¿por qué muchos católicos siguen escuchando a los falsos pastores que ellos dicen que tuvieran una revelación, que ellos son llamados, ellos son impostores? Los únicos que tienen el poder que nuestro Señor Jesucristo se los dio es el sacerdote, al que ha sido tomado, al que ha sido elegido. A eso el Señor nos llama. Entonces volvamos ahora al Evangelio en Lucas 17:15. Mientras iban quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios. Fíjense que eran 10, pero que solo uno volvió a agradecerle al Señor. Eso pasa en muchos de nosotros los católicos. Que cuando necesitamos al Señor, ahí sí estamos, Señor, escúchame, ayúdame. Pero cuando hemos obtenido la misericordia grande del Señor, lo abandonamos, nos alejamos. Ya no solucionó el problema. Y nos hace falta fe, aunque digamos que creemos en el Señor. Siga. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Entonces, mire, era un extranjero. No era ni creyente. Pero al ver la misericordia del Señor, se volvió a Él a agradecerle. Y se rindió a sus pies. Eso es lo que nos falta a ti y a mí. Volver al Señor. A tener esa ilusión, esas ganas de llevar y proclamar el Evangelio a nuestros hermanos. No con soberbia, no como muchos piensan saberlo, todos teólogos profesionales, pero que en su vida cotidiana no viven su cristiandad. Es que nosotros hemos vuelto al Señor, le hemos agradecido porque tenemos vida, porque hoy tenemos 2 pies, tenemos ojos, tenemos manos, tenemos comida. Le hemos agradecido al Señor porque hoy nos toca con una enfermedad, quizás incurable, pero que sirva para nuestra salvación. O se lo renegamos. Le decimos al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Entonces el Señor ve y nos da una enseñanza grande, que a pesar de que no era un hombre en la fe, creyó en el Señor. Ese samaritano que estaba sin conocer al Señor, al haber descubierto su gran amor, su gran misericordia, el Señor lo dice. Porque recuérdense que la lepra era una enfermedad. La lepra era algo que no era curable, pero que tenía que anunciarse, que estaba contaminado por algo, por el pecado. Así nos lo enseña Levítico 13:45. En Levítico 13:45 nos enseña lo que era esa lepra que a nosotros aún en día nos atormenta. Escuchemos. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado, se subirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo, se quedará fuera del campamento. O sea que no podía convivir, porque es el pecado que nos aparta del Señor. Por ejemplo, alguien
que diga, yo soy feliz con la persona que viva y no se quiera casar. Quiere seguir viviendo en unión libre, en concubinato. ¿Está haciendo lo que manda el Señor? No. Está viviendo en el pecado. Pero vea, como se los decía, la importancia que nosotros tenemos que ir y reconocer que somos pecadores, confesárselo al sacerdote. Yahvé habló a Moisés y le dijo, esta es la ley para que el día de la purificación del leproso, cuando lo lleven al sacerdote, el sacerdote saldrá fuera del campamento para examinarlo y comprobar que la llaga de la lepra ha sido sanada. A través del sacerdote. Entonces todo eso depende de nosotros si queremos apartarnos del pecado. Entonces volvemos a el 15. Mientras iban, quedaron sanados. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Y hoy el Señor nos pregunta a nosotros, ¿hemos sido obedientes a lo que nos ha pedido el Señor? Que vayamos a los sacerdotes, los obedezcamos, vayamos al sacramento de la confesión. Pero hoy el mundo se ha alejado de eso. El mundo ha querido creerle a hombres mentirosos. Hoy el hombre se ha rendido a una tecnología que piensa que será su salvación y ha abandonado al Señor. Por eso el Señor hoy pregunta, ¿dónde están los 9? ¿Dónde están aquellos católicos que un día profesaron su fe y hoy son de una secta protestante? Y hoy nuestro trabajo de nosotros es enseñarles con amor a los hermanos la fe. No para sentirnos mejor que ellos, sino para ser más humildes nosotros. Que el Señor nos utilice para poder compartir las enseñanzas. Entonces, sigue diciendo el Señor. Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. A ese que estaba alejado del Señor, que no lo conocía, pero que cuando le hablaron del Señor, le creyó. Y así debe de ser nuestra vida, como la de ese samaritano. Verdaderos creyentes, dispuestos a defender la fe, dispuestos a trabajar por el Señor. Siga. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Queremos nosotros ser sanos de esta lepra, de este mundo que hoy nos tiene contaminados? Pues entonces, vayamos al Señor. Creámosle al Señor. No le estemos creyendo a hombres mentirosos que van cambiando la palabra del Señor por llenarse de sus bolsillos, por crearse sus propias iglesias, sino que sea nuestra fe la que nos salve a través de la obediencia. Por eso Mateo 8:13 dice, Mateo 8:13 nos dice a nosotros hoy. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído, y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Por eso el Señor dice
Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. que te suceda como has creído. Si hoy le crees al Señor, hermano, pues te va a suceder como tú hayas creído. Agradecido con el Señor por esta oportunidad de volver a tener esta pequeña enseñanza. Hoy te sigo pidiendo de corazón que ores por el Padre Paul, por el diácono Gilberto y también por esta hermana Josefina que hoy me ha querido acompañar para poder compartir esta enseñanza. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos ayude a seguir manteniendo viva nuestra fe. Te damos gracias. Haga la oración. Te damos gracias por este momento, Señor, que pudimos compartir. Te pedimos que bendigas grandemente a los hermanos que hoy escucharán esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.